Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Soy Darly Ortiz, hija de Dios y sierva de Jesucristo. Estoy aquí para hacer la lectura de Isaías capítulo 6 para que vayamos meditando, escuchando la voz de Dios, entendiéndolo. Hoy la palabra de Dios nos enseñará, entenderemos por qué no es para todos, por qué no todos pueden oírlo, no todos pueden entenderlo, mas sin embargo, para los llamados, para los escogidos, para aquellos en los que Dios ha invertido todo esto tan maravilloso, el tiempo, su poder, su autoridad, sus dones, sus talentos, la importancia de no solo ser oidores, sino hacedores y de seguir predicando el evangelio de la paz. ¿Y por qué digo de la paz? Porque la palabra puede ser juicio y la palabra de Dios dice que acumulas ira para el día de la ira, o puede ser juicio, dice que el que a hierro mata, a hierro muere, o puedes usarla con el amor que la usó Jesucristo, no dejando de predicar la verdad, no dejando de declarar que la verdad es una y que la verdad no tiene alianzas, no tiene mezclas, no tiene ningún tipo de contaminación delante de la presencia de Dios. eh, no pueden entrar personas llenas, como él lo va hablando, de inmundicia, de pecado. Pero ¿por qué predicamos a Jesucristo? Porque Él es el mismo Dios sentado en el trono. Él es el que nos rescata, Él es el que nos salva a través de la cruz, Él es el que nos perdona. Y si somos escogidos, llamados y escogidos, porque Él dice muchos serán los llamados, más pocos los escogidos, pues invertirá en nosotros, como cuando se invierte en una empresa. Invertirá lo valioso de Él para que seamos personas conforme a su imagen y semejanza en cuanto a la predicación de la palabra, en cuanto a la forma de manifestar el amor de Dios. Y eso no es de la noche a la mañana. Toda la palabra nos advierte de que todos somos escogidos de lo más vil y menospreciado. Inclusive nos hablaba del Pedro, el gran Pedro, que lo negó 3 veces después de haberle dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, porque le dijo que él era el Cristo. Más sin embargo uno diría, después de eso entonces Pedro súper bien, lo escogió porque era el más dotado. No, lo negó 3 veces y por eso cuando Jesús muere y resucita, viene y lo restaura para que ya haga la obra de Dios a través del amor, porque lo restauró fue con el amor. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve y lo restaura. Pedro, ¿me amas? Entonces uno diría, pero ¿por qué repite tanto? Porque es necesario que Pedro entendiera que solo por amor había vuelto de la muerte para restaurarlo. Solo por amor resucitó a Lázaro para poder que su amigo no se fuera, no muriera sin la salvación, sin creer en él, y que sus hermanas también se les revelara este Dios vivo, este Dios que hace milagros y que le da, vuelve de la muerte y le da vida a las personas. Bueno, y eso es lo que hace con nosotros, darnos vida, restaurarnos. Pero la palabra se puede usar o como ley para juicio, y dice, siempre lo digo en Romanos 2:12, oh hombre, cualquiera que seas tú, que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Por lo cual dice, tú que haces lo mismo. Entonces el Señor nos deja claro de que no hay pecado grande ni pecado chiquito. No hay pecado, es que Dios, me decía hoy un señor, ¿cómo me dice usted que Dios va a amar a un matón, a alguien que ha matado? Pues la gracia y la misericordia y el amor de Dios es para eso, para perdonar, no importa cuál pecado sea. Sí, hoy vamos a hablar del llamamiento de Isaías y dice, inmundo de labios. Posiblemente de su boca salía mucha palabra corrompida o mucha palabra de muerte o de juicio, como me pasó hoy con el señor de señalar, de juzgar y de también al tiempo declarar la palabra, que eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Porque cuando uno quiere estar, dice, el que quiera ser grande, hágase pequeño. Para estar en el nivel de Dios,
Tenemos que humillarnos y hacernos pequeños. O sea, el que sepa mucho, dice, el que cree saber, el que se cree sabio, hágase ignorante, para poder darle la oportunidad a los ignorantes, como lo vamos a leer hoy, de que se salven. Pero ¿cómo así? ¿Cómo pasa este misterio? Pues resulta que cuando una persona no entiende estos misterios, es mejor dejarla quietica con su ignorancia, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando llegue el juicio, esa persona se salvará. Posiblemente Jesucristo la salvará por su ignorancia. Mas aquel que conoció la verdad y no la obedece, sino que se aparta o se va en pos de sus pasiones, de darle gusto más bien a las órdenes que le da su carne, sus emociones, pues es peor el juicio. Dice que al que más sabe o al que más se le ha dado, más se le demandará. Entonces, por eso los cristianos, los creyentes, descansamos en eso. Si yo tengo mi esposo y él va a la iglesia y él es conocedor de la palabra y él está haciendo sus cosas en lo oculto, él es el que va a tener que arreglar cuentas con Dios. Así como un ejemplo. Si mis hijos me dicen mentiras, ellos son los que tienen que arreglar cuentas con Dios. La carga no es mía y lo vamos a leer hoy. Por eso, cuando una persona no quiere cambiar o cuando una persona te irrita, una persona no te acepta o una persona te refuta, inclusive usted dice, pero ellos van a la iglesia, no importa. El Señor dice que le deja ignorancia a cierto grupo de personas. Entonces vamos a leerlo. Voy a orar para leerla. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Padre celestial, por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que tiene poder. Gracias, Señor, por permitirnos hoy leer esta porción en la cual hablaremos sobre el llamado o el llamamiento de Isaías, que es para nosotros también, para todos aquellos que somos llamados y escogidos, los cuales no tenemos ningún problema o no tenemos ya el problema de decidir entre una cosa y otra, sino que sabemos lo que queremos, tenemos ese amor, sentimos ese amor de Dios. Cuando Él se manifiesta, cuando su presencia se manifiesta, es la alegría más grande, terrenalmente hablándolo, en este tiempo, ¿sí? Y sabemos que eso nadie nos lo puede quitar. Entonces voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, dice así: visión y llamamiento de Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire, hasta ahí él pensó que había muerto y que había subido al cielo porque estaba en la presencia de Dios. Dice, porque yo siendo hombre de labios inmundos, o sea, no salía nada bueno de su boca, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y esta palabra resulta que es como la confirmación en el Nuevo Testamento cuando él le dicen que Jesús ha salido de Nazaret y dicen: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, dando a entender que él, de lo más vil y menospreciado, escogió Dios a su pueblo, y él nació entre lo más vil y menospreciado, tanto que dijeron: ¿de ahí puede salir algo bueno? Aquí habla Isaías de un pueblo de labios inmundos, y posiblemente todos venimos de familias disfuncionales, de entornos, de pueblos
en los cuales esta verdad se le revela a muy pocos. Y hay muchos a los que se les revela y lo cogen como juicio o lo cogen como ley y no pueden ver la misericordia que Dios tuvo para con ellos. Se les endurece el corazón. Y por eso Él dice, no se olviden de dónde los sacó el Señor, para que podamos tener misericordia, porque posiblemente muchos otros vendrán detrás de nosotros. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Mire, la purificación de los labios de Isaías dice, el carbón es encendido, los ángeles que son poderosos ni siquiera lo pueden tocar con la mano, ¿no? Con unas tenazas, la santificación, la pureza, el fuego del Espíritu Santo no puede ser tocado con nada, o sea, dice, a Dios nadie lo ha visto, o el que llegase a verlo cae muerto ante Él. ¿Por qué? Porque es un ser muy, muy superior a todos nosotros, a todo lo creado, inclusive a los ángeles, a los serafines. Dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es inmediatamente después de la purificación en la cual a él se le revela o él obedece a su llamado. Sí, dice, si ya he sido todo esto tan maravilloso, yo soy el que voy a ir a hablar de ti, de que tú eres real, de que tú existes. Y dijo, anda y di a este pueblo. Y el mensaje que le envió al pueblo, pues no fue muy alentador, porque Dios en su infinita misericordia ve cómo el pueblo no va a querer creer, no va a querer oír, no lo van a querer obedecer, sino que van a querer seguir sus pasiones, su vida desordenada o no, eso es lo que ellos conocen. Y es la manera en que Dios envía un mensaje para rescatar, de pronto para cambiarnos la vida, pero no todos lo oirán. Dice así, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, pueden ver los milagros de Dios, pero no los comprenden. Pueden oír la palabra de Dios, pero no la entienden. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mira la manera en que Dios hace la estrategia, porque Él dice por allá, porque yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Él dice, esta estrategia divina es para que precisamente personas que usted ve y uno dice, ¿cómo lo hará Dios? Pero así lo hace. Ya las consecuencias de su pecado, las situaciones que tengan que vivir, los procesos, los castigos, los juicios sobre la tierra, todo esto es permitido por Dios para que en determinado momento clamen al cielo y ahí sí acepten la ayuda de Dios. Mientras estén bien, mientras no tengan procesos fuertes, simplemente no querrán. Dice, y yo dije, ¿hasta cuándo? Le dice el profeta a Dios. ¿Y hasta cuándo será esto? ¿Será que en algún momento irán a oír o irán a ver? Y respondiéndole Dios le dijo, hasta que las ciudades estén desoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Entonces posiblemente hasta que todo se acabe, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. O sea, ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo no entenderán y no oirán? Precisamente, dice, hasta que la tierra esté totalmente desierta, o sea, hasta que sean consumidos por la propia maldad en la que viven. Dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida
pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y amén hasta el capítulo 6. Dice, si quedare una décima parte de este pueblo rebelde, volverá y lo cortará hasta que sea totalmente destruida, hombre, sobre la tierra, por no creer. Y los procesos son los que cada uno decide vivir. Dice, pero quedará una simiente, quedará la raíz, quedará el renuevo que nacerá ahora sí, bajo la fe en el Hijo de Dios. Entonces, lo que Dios nos habla hoy, primero del llamamiento. Dice el profeta allí que ver a Dios no lo podemos ver cara a cara. Se nos manifiesta su gloria, su poder, su grandeza, su majestuosidad y sus maravillas. Podemos con nuestra vida carnal e imperfecta, podemos admirar la creación, podemos ver en el otro lo que Dios ve. Y podemos experimentar, de pronto le digo hoy con mucha humildad que Dios hoy me permitió experimentarlo, porque salí a caminar con los perros. Iba yo caminando y me encontré una señora, siempre digo que siempre cuando salgo, el sembrador salió a sembrar la palabra de Dios. Entonces iba yo meditando en mi vida, en mí misma, y dije yo, Señor, bueno, hoy no oré por la mañana, fui así totalmente sincera, Señor, hoy me quedé dormida y no pude orar por la mañana, por la madrugada, pero bueno. Y empecé a orar, caminar, gracias Señor por todo esto, iba meditando. Cuando me encuentro una señora y entablé una conversación y de mi misma boca salía lo que yo sentía, es esa forma de ser sincera con Dios. Yo llegué y le dije a ella, yo antes lo primero que hacía a las 5 de la mañana era pararme a hacer ejercicio. Después Dios me fue revelando que buscaba mucho solo lo material, o sea, lo pasajero, que el cuerpo sí o sí algún día se destruirá, pero que si yo lo busco primeramente a Él, todo lo demás va viniendo por añadidura. Fue la manera en que le prediqué. Entonces, ahora no me afano tanto por madrugar, pero el ejercicio dice que como un atleta se prepara, así mismo lo hacemos en el espíritu, en la oración. Digo, ay, qué bonito, qué bueno. Cuando bueno, hasta luego. Y entonces me quedé meditando en mí mismo. Le dije, Señor, hoy ni madrugué a prepararme para lo espiritual, ni madrugué a prepararme para lo carnal. Total, que hoy siento que hoy no he hecho nada. Le dije yo así. Hoy no he hecho nada, hoy no he orado. Bueno, salí a sacar los perros. Bueno, cosas materiales, pero en sí, lo que le dije a la señora, hoy yo no lo he hecho, le dije yo así a Dios. Entonces dije, bueno, Señor, de todas maneras, aquí dentro de mi corazón, tú sabes que yo te amo, tú reinas, y que estoy llena de ti, fue lo que le dije. Cuando llegué así a un espacio donde hacen ejercicios, llegó un muchacho así, como llegamos así, y quedamos como de distancia, como unos 5 metros, y cuando de una sentí aquí, esto que le digo yo, que uno a Dios no lo ha visto, pero el cristiano, el creyente que sabe ejercitar los dones o no lo sabe, el Señor le ha enseñado, sentí aquí de una mi enfoque en Él. Entonces yo llegué y dije, siempre uno le dice, Señor. Entonces en la mañana Dios me había dado un mensaje, que por acá lo tengo. Y ese mensaje decía, cada persona que tú te encuentres, mírelo acá lo tengo ahí mismito. Ese mensaje, porque estos son los de repente en los que Dios le habla, dice, cada persona, cada joven o cada niño que conocemos es conocido por Dios y debemos de hablarle a Él intencionalmente. O sea, cuando alguien, en ese momento yo tengo ese sentimiento y digo, Señor, sentí el llamado a hablarle. Y para romper el hielo le dije, ¿cuántas vueltas te vas a dar? Él dijo, por ahí 3 nomás.
Usted vería a un muchacho joven de 25, atlético, bien, buen mozo ¿y usted qué va a pensar que esa persona esté necesitada de Dios? Para el que no es espiritual le pareciera normal, pero en ese momento empiezo a hablarle, a decirle, bueno, antes yo hacía tantas vueltas, pero ahora no puedo. Me dice, uy, ¿pero por qué? Le digo yo, porque pues tuve una lesión y pues estoy en recuperación y no puedo todavía hacer largos trayectos y de por sí no puedo. Bueno, una conversación. Cuando empiezo y como que siento que me dice acérquesele más y me le fui acercando y cuando me le acerco, a los dos nos envolvió una atmósfera que yo creo que es el nivel más bonito que yo puedo tener en relación con Dios, cuando siento que la atmósfera no es lo que está pasando en el ambiente, sino ya una conexión. Y empiezo a darle el mensaje y para gloria y honra de Dios, le di el mensaje, hizo la oración de fe. El Espíritu Santo le dijo todo lo que él estaba padeciendo, le dijo todo lo que él estaba sintiendo y ese hombre se quebrantó al punto de querer como desmayarse, como doblegarse. Y bueno, hacemos lo que hacemos nosotros, le pongo la mano, declaro poder, autoridad, empiezo a orar por él y fue una experiencia muy bonita. Porque él estaba preparado para ese momento, para esa cita. Pero también tenía preparada más tarde una cita con el Señor que le digo, que refutó totalmente a Dios. Y Dios ya me había hablado de eso, me había dicho precisamente lo que hoy estamos leyendo. Habrán quienes lo reciban, habrán quienes están ya, dice, los campos están blancos, la cosecha está lista para recoger. Y esas personas que solo Dios las ha mandado y nos envía a nosotros para que haya un encuentro divino y en ese momento se gestó la obra de Dios. Más en el otro momento, totalmente lo contrario a lo que Dios nos está diciendo hoy en la palabra. Abraham, el Señor declaraba palabra, este muchacho ni decía palabra de Dios ni nada. Solo se quebrantó y recibió. El otro respondía con la palabra. Y por eso dice que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. En ese momento de gloria el espíritu tomó a este joven, mas en el otro, el hombre orgulloso, dice que al orgulloso lo mira de lejos, el que se sabía toda la palabra, solo lo que hizo fue, ahí sí como digo yo, cuchillo para su propia garganta. Todo lo que declaró era como hablando por eso dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Hablaba como de su propio interior, toda la dureza, la ley. Cuando yo le dije que los pecados eran iguales, que el que mataba era lo mismo a una persona que como él estaba hablando horrible del árbitro, del profe de fútbol, de Palmira, de todas las escuelas, o sea, hablaba mal de todo el mundo. Yo le dije, sí sabes que lo que tú haces está mal porque tú hablas y eso es comparable en la palabra, dice que el que mata es igual al que murmura. Ah, ¿para qué tuvo eso? Se levantó y salió y bueno, por eso le digo, el que es llamado y escogido y apartado, el Señor le va adiestrando todos sus sentidos. El discernimiento de espíritu es para ver el momento. A este señor, en determinado momento le dije, le dije así, te callas, no te quiero oír más. Y ese momento fue así como que, le dije, te callas, no te quiero oír más. Solo destilas veneno y ya. Y el Señor quedó como así, como es la autoridad y es el poder que tienes para ordenarle al enemigo que se calle, ¿sí? Y eso lo da Dios, todo lo da Dios, lo da para el joven que necesitaba, lo da para él, altivo, el orgulloso, el que refuta. Entonces, por eso dice, los cegué, ordénales que se callen, ordénales que sean ciegos, ordénales que no hablen, que sean sordos, porque no van a hablar nada bueno. Y lo que están hablando es cuchillo para su propia garganta. El señalar, el hablar del hijo ajeno, el hacer todo este tipo de cosas son juicios que lanzan y que se devuelven, ¿sí? Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, todo queda al desnudo.
la persona, cuando es en nuestra vida, como le pasó a Adán y Eva, dijo, es que nos escondimos porque estábamos desnudos. Y Dios le dijo, ¿y quién les habló? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Con quién han hablado? Esa es la señal de que el pecado está en el ser humano. Quedar al desnudo quiere decir que delante de Dios el pecado no se puede ocultar. Nadie puede quedar en lo oculto pecando porque Dios lo sabe todo. Entonces dice que cuando Él se manifiesta, nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestras abominaciones son reveladas, ¿sí? Y ¿qué? Se nos revela que no somos dignos, ¿sí? No somos dignos, que solo Jesucristo es el digno de estar delante de la presencia de Dios, y por eso lo predicamos a Él. Y por eso lo recibimos, porque es necesaria la purificación y la santificación de nuestras vidas. Solo puede ser a través de Jesucristo. Aquí donde dice que le puso un carbón encendido en la boca, es la promesa del Espíritu Santo que va a ser derramado y va a tomar, buen amor, va a tomar nuestro cuerpo como habitación. Y ese fuego, cuando ese fuego está dentro de ti, eres purificado, te perdona los pecados, te salva, te cambia tu naturaleza caída por la naturaleza de Dios, y sobre todo te da un nuevo nacimiento con el fuego del Espíritu Santo. Y todo esto, esta purificación y esta santificación, es con el propósito de que tu vida manifieste la presencia de Jesús en ti, o sea usada para llevar la semilla, para ir a sembrar. Y esa es la verdadera abundancia y sobreabundancia, y ya se lo voy a leer. Dice que con el fuego del Espíritu Santo es quitada la culpa y limpio nuestro pecado, para que nuestra vida y nuestra boca hablen de la verdad y de la justicia de Dios, ¿sí? Porque esto es lo que Dios hace. Primero llamó a Isaías, lo llevó a su presencia, le puso un carbón encendido, le limpió su pecado y le quitó la culpa, porque esa es otra. Él te dice, tus pecados te son perdonados, y tú te sigues acusando. Él te dice, la purificación tiene que ver en que tú le entregues su corazón para que Él limpie todo lo que hay allí. Pero más sin embargo, este proceso, muchos se demoran en este proceso porque no quieren que Jesús entre a ciertas áreas de su vida para poder tener esta verdadera vida, esta verdadera manifestación de su poder y de su gloria, ¿sí? Son vidas apartadas, santificadas para enviarlas a hacer la obra, ¿sí? Ahí es donde yo le digo que en ese momento de gloria, en ese momento que lo viví esta mañana, se siente como cuando vino el ángel y le hizo a Matías el milagro de salvarlo de la muerte. Lo que sentí es que este muchacho había sido perseguido, lo dañaron, lo atacaron, el espíritu de la muerte estaba allí acompañándolo, siguiéndolo, pero en ese momento lo que hace Dios es rescatarlo de la misma muerte. Y se sintió esa presencia de ese espíritu que rodea, pero también del otro espíritu que oprime. Y bueno, yo sé que ya el Señor hizo la obra y lo llevará a un lugar. Si es a nuestra iglesia, gloria a Dios. Francisco Villa estará en nuestra comunidad como hermanos. Si no, Dios lo llevará a un lugar donde se pueda congregar. Entonces Dios dice que los llamados entenderán, los llamados y los escogidos, ¿no? Porque Él dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Oirán y obedecerán, ¿sí? Pero Dios nos dice que habrá quienes no quieran entender, ni quieran cambiar su vida, ni su comportamiento. Entonces ahí lo que entendemos es que Dios es soberano en todo lo que hace. Él sabe que habrá quienes se arrepientan y vuelvan a Él, como Francisco Villa, pero habrán otros que serán cegados, su corazón será endurecido y sus oídos también los hará sordos, para que se salven, fue que dijo. Dice,
para que haya sanidad. Sanidad, ¿sí? Y es la manera de que Dios dice que no debemos de ser piedra de tropiezo de nadie. Es la manera en que Dios nos dice, el evangelio se predica, la paz se predica. Si no la reciben, se sacude uno el polvo de las sandalias y sigue. Pero la paz de Dios se viene con nosotros, lógico. Y dice el profeta, ¿hasta cuándo va a ser esto? Dice, hasta el fin. O sea, posiblemente habrá gente que muera así, en medio de sus odios, sus rencores, sus conflictos, todo lo que vive. ¿Por qué? Porque no lo quieren aceptar, no lo quieren recibir. Él dice, el que tiene oídos, que oiga. ¿Sí? Entonces dice que la misión de los siervos es seguir predicando, seguir perseverando hasta el fin. Y es la manera en que Dios nos quita el peso, escuchen bien. Esta forma es en la que Dios nos quita ese peso de creer que hemos fallado o que fracasamos, porque la obra del Espíritu Santo, Él es el que siempre la ha hecho. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia o de juicio. Él es el que hace toda la manifestación de Dios, la hace Él. Nosotros solo somos mensajeros, somos los que abrimos nuestra boca para que Él la llene. Entonces, esto que le revela Dios al profeta Isaías nos debe de quitar el peso a nosotros, de creer que todos van a aceptar y no todos van a aceptar, que todos van a entender y no van a entender, pero los procesos, aquí Él lo dice, más el proceso, el desierto, las consecuencias de todo lo que viven, guerras, juicios, calamidades, todo este tipo de procesos también es permitido por Dios. ¿Para qué? Para que lo invoquen, para que clamen a Él. Algunos algunos reconocerán la necesidad de que Dios los perdone. Otros solo renegarán y con la boca inmunda, como dijo el profeta, seguirán maldiciendo a Dios y no aceptarán la ayuda. Y si siguen así, dice, esto pasará una y otra vez, porque dijo, y si quedare un 10%, volveré a destruirlos. Y por eso es que la bendición de la presencia de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo nos hace entender a Dios y conocerlo. Y más bien querer hacer una oración o querer clamar a Dios para que cambie nuestra ruta, nuestro destino y con él, y también la de nuestros hijos, ¿sí? Dice que esto lo hará una y otra vez hasta que del árbol cortado, o sea, Jesucristo que fue cortado, broten los renuevos, el pequeño remanente o las personas que lo aceptarán. Y esta será la simiente santa, el remanente fiel para Dios, el que no lo niega, el que persevera en creer en Él, en seguirlo a pesar de las dificultades. Y esta es la promesa de la esperanza de la restauración. ¿Sí? Esta es la promesa. Posiblemente lo que hoy vemos, las guerras y todo lo que vive la humanidad, simplemente es el camino que cada uno ha escogido para estar en determinados lugares, en determinados juicios, determinados comportamientos. Eso es lo que Dios dice. Cada uno dice, inclusive endurecerán su corazón, Dios los cegó, Dios los puso sordos. Dice, no, ya que no quisieron, pues así va a ser de ahora en adelante. Entonces, ojalá pudieras conocer a Dios. Espere, leo el último versículo que dije, que era Mateo 19, donde habla de la bendición más grande, que es que tú seas escogido para ir a llevar la semilla del amor, no del juicio, porque como le dije, dice, el que da semilla al que siembra.
Ve, no la encontré. Mateo, era 1.9. Espera un momentico. Porque coloqué 19 y no sé si era 1.9. No. Decía la palabra, porque el que da pan el que da la semilla al que siembra, se entra Matías, por favor. Es que él es más pequeño. Bueno, ya. Así. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana seguiremos hablando. Esa fue la palabra para el día de hoy. No encontré el otro. La palabra era más o menos porque el que da la semilla al que siembra y el pan al que come, bueno, mañana se lo tengo. Un versículo muy bonito en el cual estaremos hablando de las bondades de Dios. La verdad, es necesario no solamente de pronto saber palabras, asistir a una iglesia, sino dejar que el amor de Dios nos llene. Porque, bueno, en primer lugar, por ejemplo, el Señor que hoy se portó todo grosero y todo, uno podría decir, es la verdad y la palabra lo dice, hay dos cosas en la vida. Primero, que Dios pelea por mí, y segundo, que Él nunca ha perdido una batalla. Entonces, dice que Jehová condenará toda lengua que se levante en contra de un hijo de Dios, o aquel que declare cosas contra un hijo de Dios. Pero con la palabra que hoy Dios nos enseña, nos dice, no todos cambiarán, no todos entenderán, no todos verán como Dios nos ha enseñado a nosotros. Y tenemos que seguir y tenemos que avanzar y pedirle a Dios por esas personas, porque depende de tu decisión. Si tú quieres que tu vida sea cambiada, si tú quieres vivir en el amor y la paz de Dios, o simplemente declaras la palabra como juicio, y si declaras juicio, juicio vendrá. Bueno, entonces voy a orar para hacer la oración de fe, para recibir a Jesús en el corazón. Esa es otro gran secreto. Cuando tú recibes a Jesús, como le dije al Señor, es un camino, un nuevo día, y el nuevo día es oscuro. Las 12 de la noche son oscuras. Posiblemente la vida no cambie, posiblemente avance. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea totalmente claro. Y si ves que tu vida todavía no ha cambiado, es porque estás en un camino, pero es necesario pedirle a Dios que nos deje ver. Quiero verte, quiero ver tu gloria, quiero ver mi vida cambiada, quiero ver mi carácter menguado, quiero ver que de mi boca ya no salga palabra inmunda, quiero ver que yo en vez de maldecir bendiga, y todo esto Dios lo hará. Bueno, Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te pido por favor que entres en él, que perdones mi pecado, que borres mi iniquidad, que es la maldición generacional de mis antepasados, ancestrales, de mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, y que me des hoy un nuevo nacimiento. Tu palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es la fe que tenemos en esa promesa, como dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Posiblemente no vemos todavía nuestro cambio, no vemos todavía el cambio de los que amamos o nuestro cambio de vida, pero estamos en este camino que es Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través del Hijo. Y es necesario, sí, ser cambiados y purificados, porque tu palabra lo dice. Pero ese es un proceso en el cual es Dios. Y también nosotros tomamos la decisión de decir, ya no quiero más esto, ya no quiero más ataduras, no quiero más ligaduras con la muerte, no quiero más dañar. Entonces te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nosotros. Yo te recibo aquí, dile, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Gracias por amarme y gracias por salvarme.
Yo te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador. Porque mucha gente cree que se salva a través de otras imágenes, de otros dioses, de rezos, y eso es totalmente erróneo. Cuando el Espíritu Santo se revele, cuando Dios se revele a la vida de las personas, entenderán a Dios. Pero posiblemente, como dice hoy la palabra, no todos entenderán, no todos querrán cambiar, más los juicios, las consecuencias de los juicios, de los castigos, de lo que vive la tierra, lo vivirá cada uno. Por ende, cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a este Dios vivo que nos cambia y que nos transforma. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.